Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 01 Memoria, la noche anterior. Desde el momento en que se dio cuenta de las cosas que la rodeaban, Claudia pensó, aunque vagamente, en seguir el mismo camino que sus padres. De hecho, Claudia era una niña ingeniosa digna de ser llamada prodigio, poseía una gran inteligencia y habilidad física, y, sobre todo, desde muy joven, se destacaba en la lectura delicada de las sutilezas que rodeaban a la gente, intuitivamente adivinaba lo que deseaba y lo que odiaba, y también era buena en la técnica para controlarlo a través del humor, las palabras y los gestos. Ya sea en términos de capacidad o incluso a juzgar por su principio del estatus familiar, que se mantuvo profundamente arraigado en una parte de la Fundación Europea para la Empresa Integrada, ella era una persona con talento suficiente. Y en términos de prospectos, Claudia se suponía que se convertiría en una alta ejecutiva de la Fundación Empresarial Integrada y sería añadida entre el puñado de humanos que se movían y lideraban el mundo. Solo si ella no era una genestella, eso era. Tal tiempo llegaría. El número de genestella, es decir, la proporción de genestella en la población total seguramente aumentaría, aunque lentamente. En docenas de años más tarde o cientos de años después, no había duda de que llegaría el momento en que la genestella se liberaría de la minoría. Pero, todavía era diferente ahora. En esta época, los genestella eran considerados hasta el amargo final como no más que herejes. No importaba el talento que tuvieran, no importaba cuántos logros acumularan, no existía un lugar en el que se reunieran los hombres y las mujeres. Los genestella podrían entrar en el escalón superior del sistema. Naturalmente, los padres de Claudia, Isabella y Nicolás, lo sabían, y la propia Claudia también lo entendió mientras que todavía no había cumplido los 10 años. Aún así, Claudia no se sentía frustrada ni decepcionada. Ella no tenía ningún deseo fuerte, ni buscaba con fervor algo. Solo se quedó sola en un lugar remoto, lejos del deseo y la pasión. En otras palabras, Claudia Enfield era una niña. Junto con una voz llena de espíritu luchador, una afilada espada rajó un arco. Brillante pelo dorado, ligeramente danzaba en el aire, y en el suelo, otro pelo rubio se movía, despeinado tratando de perseguirlo. Un feroz ataque de la participante Blancard. Pero, la participante Enfield magníficamente evade espléndidamente por la anchura de un pelo. Esta lucha encarnizada es digna de ser la final de este, Rondo Versalles. Hubo muchos torneos de artes marciales pertenecientes a la categoría de gama baja de la Festa, pero el Rondo Versalles, que se celebró en los países de Europa Occidental, fue un torneo ampliamente conocido entre ellos. Los requisitos de ingreso se limitaban a los niños menores de 13 años, y las medidas de seguridad también eran más estrictas en comparación con las de la Festa. La obligación de llevar puesto un protector, la limitación del arma de uso, solo los luxes con potencia de salida ajustada al nivel mínimo, y la prohibición completa del uso de la habilidad a través de maná, si uno tuviera que describirlo, sería lo más cercano a llamarlo Festa, hecho para niños. Era por esa razón que el sistema de la cuenta fue traído adentro. Uno consiguió un punto cuando su ataque golpeó al protector de su opositor, algo como competir para la cantidad de puntos. En cuanto al crecimiento físico propio de los genestella, un físico fuerte, músculos fuertes, la cantidad de prane y las diferencias individuales similares eran notables. A pesar de que generalmente llegaron a un nivel constante al final del periodo característico del sexo secundario, hubo sobre todo una sorprendente disparidad en cuanto a la cantidad de prane, lo que significó inestabilidad en el lado de la capacidad defensiva por los genestella en su periodo de infancia. Así que las medidas de seguridad eran una necesidad. Sin embargo, no era un punto de vista ético, el aspecto de no querer que los jugadores se lesionaran en la etapa de evaluación era más grande. No solo este, Rondo Versalles, sino también el otro torneo de artes marciales perteneciente a la categoría de gama baja de la Festa. No tenía ese gran valor en el significado comercial. Por otra parte,
Es más preciso decir que un torneo para niños fue una reunión de selección para cada academia de Asterisk para descubrir nuevos talentos. Para ser reenviado a un espectáculo de fenómenos, se requiere un cierto nivel, por lo que es absolutamente duro. Mientras Claudia murmuraba tanto en su corazón, ella evadió el golpe de espada de su oponente, Letizia Blancard, que ganó y avanzó hasta esta final a los 9 años igual que ella, con pasos como si fuera a bailar. Tisiach, moviéndote sin descanso. Letizia, irritada, balanceó su fina espada tipo Lux, pero Claudia espléndidamente manejó sus feroces ataques con una pequeña espada tipo Lux que sostuvo con ambas manos. Fufufu. Parece que has mejorado tus habilidades otra vez, Letizia. Kid D. Esa compostura tuya, no me gusta. Entonces, ¿qué te parece esto? La punta de su espada de repente dibujó una trayectoria perpendicular. La delgada espada de Letizia se acercó al pecho de Claudia desde un ángulo inesperado. Claudia ha cruzado espadas con Letizia en innumerables ocasiones, pero esta era una línea de espada que nunca antes había visto. En la expresión de Letizia, una sonrisa convencida de su victoria apareció. Pero, ¿qué? Claudia giró la parte superior de su cuerpo y evadió el golpe de Letizia con todas sus fuerzas. Y cuando se levantó mientras retorcía su cuerpo usando la pequeña espada que tenía en su mano derecha como apoyo, ella condujo con la espada en golpes consecutivos sobre el protector de la pierna, brazo y pecho de Letizia. Casi simultáneamente, el sonido que anunciaba el final del partido resonó en el escenario, y Claudia guardó su lux mientras sonreía suavemente a la aturdida Letizia. Eso último fue realmente peligroso. Qué pena para ti. Jegunununu. Aunque no hubo exageración en sus palabras, la cara de Letizia se puso roja y se mordió los labios de ira. Lágrimas parecieron derramarse sobre sus ojos en cualquier momento. Hoy, la suerte no estaba solo de mi lado. Así que no deberías ponerte demasiado engreída. Ya veo, la suerte, puede que sea así. Dicho esto, incluyendo el partido de entrenamiento, tengo 7 victorias con esta. Parece que Letizia es un poco desafortunada. No. Eso es. Además, la victoria depende de la suerte en primer lugar. En otras palabras, no debería pensar en incluir el factor de la suerte desde el principio. Oh. Incapaz de contestar, Letizia no tenía palabras con una expresión de estar a punto de llorar. Claudia, que la vio, extendió su mano derecha con una sonrisa irónica. Pero, el balance de la suerte también podría inclinarse hacia tu dirección la próxima vez. En ese momento, me gustaría que fuera suave conmigo. Mientras Letizia se daba la vuelta por un momento y se limpiaba los ojos, inmediatamente volvió a mirar a Claudia de nuevo y tomó su mano. Así es. Elogiar correctamente al adversario es también el acto de una dama. Felicidades, Claudia. Pero, la próxima vez, sin duda, ganaré absolutamente. Aunque ligeramente torcida, una sonrisa apareció en la cara de tal Letizia. La altura de su orgullo, la fuerte voluntad de tratar de soportar la humillación y los sentimientos complicados como los celos y la envidia hacia Claudia emanaban de esa sonrisa al no poder ocultarlos. Pero, una alabanza honesta se podía sentir ciertamente en la raíz. De hecho, a Claudia no le disgustaba tal parte de Letizia. Cuando Claudia y Letizia se estrecharon las manos, grandes aclamaciones se alzaron del público de una vez. Incluso si el valor comercial del Rondo Versalles no era mucho, el grado de atención del evento en sí mismo era alto. Los asientos del público estaban llenos hasta el punto de que también había gente de pie viendo los partidos. Esta final donde las dos chicas se enfrentaron como el año pasado. Y la ganadora es, de nuevo como el año pasado, la participante Claudia Enfield. Mientras resonaba la voz de la excitada reportera en vivo, Claudia sonrió irónicamente y se encogió de hombros. En primer lugar, no puedes mostrar libremente tu habilidad aquí, así que tampoco creo que haya ganado. Letizia era una Strige, y podía crear alas brillantes y manipularlas. Aunque una forma de ofensa y defensa de esa habilidad aún estaba en desarrollo, aún así, no había lugar a dudas de que era poderosa. Rondo Versalles, en el que el uso de la habilidad estaba prohibido, era algo así como una batalla de handicap para Letizia. No soy tan vergonzosa como para quejarme de las reglas a estas horas. Pero Letizia lo dijo claramente. Aunque no era como si no pensara que fuera bueno echar la culpa a la suerte, parecía ser la dignidad de Letizia a su manera. Además,
incluso sin prisa, algún día podría luchar contra ti en un lugar más apropiado. Con eso, ¿quieres decir en asterisk? Ara, por supuesto que irás allí también, ¿verdad? En una forma como si dijeras, ¿qué estás diciendo ahora? Leticia inclinó la cabeza hacia un lado. Eso es, cierto, probablemente. Aunque afirmó como tal, la respuesta de Claudia fue algo confusa. Esto se debía a que la propia Claudia no tenía una idea clara de ese futuro. No había duda de que la mayoría de los niños que participaban en este Rondo Versalles apuntaban a Asterisk. Para bien o para mal, esa ciudad academia del lejano oriente era el único lugar en el mundo donde podían mostrar el significado de ser un genestella, después de todo. Sin embargo, Claudia en sí misma no tenía particularmente ninguna fijación en Asterisk. Ya sea participando en el Rondo Versalles, como esto, o también puliendo sus habilidades para la lucha, si se vio obligada a decirlo, de alguna manera lo hizo así sin ninguna razón en particular, nada más, nada menos. Juzgando objetivamente su habilidad, no había duda de que podía distinguirse lo suficientemente bien incluso en Asterisk. Al mismo tiempo, Claudia también sabía bien que, en el mundo, había mucha gente escondiendo talento superando el suyo. Y entonces, el muro que se extendía por ahí no era algo tan fácil como para poder cruzarlo con esfuerzo y entrenamiento. O si uno tuviera la motivación de superarlo, podría encontrar algún sentido al ir a Asterisk, pero desafortunadamente, Claudia no tenía ni siquiera un fragmento de pura tontería para desafiar tal realidad que no podía ser revertida. Por cierto, Leticia. Me ha estado molestando desde hace un tiempo, pero, ¿qué pasa con tu tono? Ese sí, esto es, Al cambiar de tema, Leticia evitó su mirada con una cara tímida. La Leticia de antes debe tener una forma de hablar informal y parecida a la de un niño. Sin embargo, aunque el tono actual de Leticia era educado, de alguna manera parecía que se estaba estirando. La verdad es que el otro día, me he familiarizado con un cierto par de hermanos y hermanas. Me impresionó profundamente su sabiduría desbordante y su carácter noble. Así que, bueno, los admiro y quiero acercarme a ellos, aunque sea un poco, y si es posible también me gustaría ser como ellos. Dijo Leticia mientras retorcía su cuerpo. Parecía que estaba influenciada por esos hermanos. Aunque no era extraño a juzgar por el simple carácter de Leticia, quizás estás hablando de los hermanos de la casa Fairclough. Oh, tú también los conoces. Leticia inesperadamente hizo que sus ojos brillaran. No. No los conozco, pero a menudo he oído rumores sobre ellos. El hecho de que en la prestigiosa casa Fairclough había hermanos, Genestella, de la misma generación Claudia y Leticia y con habilidad arrolladora de espada en eso era un tema famoso. Sin embargo, aún no han aparecido en la primera etapa como el Rondo Versalles, ni siquiera una vez. Y a pesar de eso, la parte de los rumores sobre sus habilidades esparcidas probablemente no era falsa, sino real. Ah, entonces esa línea de la espada. La aprendiste de los hermanos de Fairclough House, ¿verdad? Bueno, se podría decir que. Leticia se rascó la mejilla con una expresión mezclada con timidez y jactancia. De todos modos, esos dos dijeron que eventualmente irán a Asterisk, y así, no hay duda de que se matricularán en Garrarsborg como yo. Tanto la Casa Fairclough como la Casa Blancard representaron a una de las facciones de la Fundación Empresarial Integrada, que era la organización madre de la Academia St. Irás a Seidoukan, ¿verdad? Estoy deseando conocerte en Asterisk. Leticia lo dijo y rió sin miedo, pareciendo completamente convencida de que Claudia iría a Asterisk. Fufufu. Así es. Sin embargo, como era de esperar, Claudia se detuvo a devolver una sonrisa vaga. Podría volverse así, o quizás no. Para Claudia, de cualquier manera, no hizo mucha diferencia. Igual a cambio de escena igual a. Si es posible, quiero estar junto a Ayato para siempre. Dentro del sol poniéndose, Saya lo dijo tímidamente. Por otro lado, Ayato, parado frente a ella, solo permanecía inmóvil en blanco asombro como está. Está bien. Puedes darme tu respuesta en cualquier momento. Solo quería decirte a ti eso. Como Saya solo dejó estas palabras, se fue a un ritmo rápido hacia el dormitorio de chicas. Poco a poco su paso se aceleró, y cuando llegó a un lugar donde los ojos de Ayato ya no podían verla por mucho tiempo, de repente se desvió hacia un lado y se escondió detrás de un árbol. Saya,
que se apoyó en el tronco de ese árbol, unió sus dos manos, la sostuvo en su pecho y exhaló con fuerza. Esa figura de ella cerrándole bien los ojos con la cara sonrojada era bastante fresca. Parecía que la confesión acababa de ser una gran resolución, incluso para Saya. Oh, Sasamiya es inesperadamente una doncella, también. Mientras echaba un vistazo a su figura desde la copa de un lejano árbol, Eisiro sacudió los hombros y aflojó las mejillas. Por supuesto, la voz no se podía oír a esta distancia. Leyó los labios. Sin embargo, ¿no se ha vuelto esto bastante interesante? Hasta Amahiri hizo una cara de absentismo como un idiota. Cuando volvió su mirada a Ayato, este no parecía haberse movido todavía de donde estaba, probablemente porque estaba bastante sorprendido. El lugar donde acechaba Eisiro era un rincón de la arboleda que coloreaba de verde la Academia Seidoukan. Aunque era otoño, era temprano para las hojas que cambiaban de color, por lo que las hojas que ocultaban el cuerpo de Eisiro seguían siendo de color verde brillante. Ja. Aún así, Sasamiya también dice que está bien que él dé una respuesta en cualquier momento, eso no servirá. Eso es irritante. Eisiro refunfuñó mientras lo decía. Saya y Ayato, ninguno de los dos parecía acostumbrado a este tipo de cosas, honestamente no había nada más irritante que esto. Sin embargo, no cabía duda de que con esto se tiró una piedra en la relación del grupo de mujeres que rodeaba a Ayato. Bueno, en cualquier caso, tendré que reportarlo a la presidenta, supongo. Y si llego a ver una de sus caras sorprendidas con esto, significará que todavía hay una parte linda en ella, pero... Diciendo hasta allí, Eisiro agitó la cabeza mientras decía, no, de ninguna manera. La figura de aquella Claudia tan sacudida, por tanto, que ni siquiera podía imaginarlo. Supongo que sería bueno como material para el club de periódicos, al presidente del club no le gusta mucho esta clase de historia. Y, además, parece que será malo si no pido la opinión de la presidenta. Cuando lo dijo, en el momento en que extendió la mano a su bolsillo mientras iba a sacar el terminal portátil para contactar con Claudia. Buen duelo, usando la técnica de mirar la distancia para el voyeurismo. Cuando pensé que habías crecido un poco, veo que no has cambiado nada, Kageshiro. De repente, una voz ronca y baja resonó por detrás. Mientras Eisiro se giraba rápidamente y saltaba al suelo, reflexivamente levantó una daga tipo Lux con un puño de revés, pero múltiples figuras de gente, que aparecieron como si resumaran de las sombras de los árboles, rodearon sin sonido a Eisiro. Los atuendos negros cubrían completamente sus cuerpos con vestidos distintos a los ojos y, por no hablar de sus edades, ni siquiera sus sexos podían distinguirse. Sin embargo, Eisiro estaba familiarizado con estas personas, y sobre todo la voz ronca de antes solo demasiado bien. Si no es papá. No pensé que posiblemente vendrías aquí. Parece que te ves saludable. Incluso mientras tenía dulces en la frente, Eisiro devolvió una sonrisa sarcástica a la sombra de un árbol. Llevaba el mismo atuendo que las figuras de la gente que rodeaba a Eisiro. A diferencia de los otros, su cabeza no estaba cubierta. Era de complexión mediana, su rostro profundamente arrugado era el de un hombre que se acercaba a la vejez y su pelo peinado y sus cejas gruesas ya eran de color blanco puro. No hables de cumplidos que no quieras decir. Cuando el anciano, Yabuki Bujinsai, el padre de Eisiro, dijo con una cara de asombro, se sentó con las piernas cruzadas sobre una rama y dejó escapar un suspiro antinatural. Pero, lo he oído, ¿sabes? Que andas por aquí y por allá como siempre. ¡Qué deplorable! Bueno, me pregunto de qué estás hablando. Eisiro levantó su lujuria y contestó frívolamente mientras vagabundeaba con astucia por los alrededores. No te hagas el tonto. A pesar de estar alistado en la Estrella Sombría, eliges tus trabajos y además pareces tener conexiones con gente de otro lugar. No, no, eso es solo una acusación falsa, padre. Bueno, aunque tengo muchos conocidos aquí y allá. Y todos son para el trabajo. No hay nada mejor que ser bien conocido en este mundo, ¿verdad? Así que un novato como tú habla descaradamente del trabajo. Realmente, qué patético. Aunque es precisamente porque de ninguna manera servimos a dos amos que fuimos capaces de mantener nuestro linaje hasta ahora. Es precisamente porque no me gusta que dejé la aldea, ¿sabes? Mientras le mostraba una halagadora sonrisa a Bujinsai mirándole mientras descansaba su barbilla sobre su mano, Eisiro maldijo como tal interiormente. El clan de Eisiro, que antiguamente se llamaba Yabuki Suo Noche que dirigía el ejército ninja, en Range Ninja Army, era un llamado clan sanguíneo de Shinobi. Recibieron la influencia del Manada Itun transmitida en el pueblo desde mucho antes de que ocurrieran las lágrimas de ámbar, y preservaron su linaje que producía humanos con una habilidad superior a la de la gente común.
En Japón, entre los grupos que formaron clanes sanguíneos tan singulares, solo los Yabuki y los Umenokouji permanecieron en la actualidad. No viniste hasta aquí para sermonearme, ¿verdad? Es una petición en la medida en que el mismo padre tiene que actuar. Mientras sondeaba la presencia del entorno, Eishiro se retiró gradualmente. Las sombras de la gente que rodeaba a Eishiro eran probablemente las élites de las primeras sombras, Kinoe, colocadas en la cima incluso en el clan. Eran 5. Además, también comprendió que había algo menos de 10 personas cerca. Estoy a punto de ir preguntando sobre eso ahora. Una petición a la cabeza del clan siempre se realizaba directamente. Esa era la costumbre. Significa que esta gran formación de unidad es la designación de la otra parte. Bueno, podrías decir eso. En este punto del tiempo, el clan se ocupó exclusivamente de las peticiones de la Fundación Empresarial Integrada Galaxy, más exactamente, su escalafón superior, y fue llamado actualmente con el elegante nombre de Yabuki Clan Naitemi. Era, por así decirlo, en una posición similar a la Estrella Sombra, pero la Estrella Sombra, que se limitaba a las actividades solo en Asterisk, estaba compuesta principalmente por estudiantes. Al clan Yabuki se le confió el trabajo general de Galaxy entre bastidores, y se podría decir que la posición sabia era aproximadamente ascendentemente compatible con la Estrella de las Sombras. Por supuesto, también existía que solo la Estrella Sombra, que usaba la posición de los estudiantes, podía hacer. Sin embargo, este tipo de organización que la Fundación Empresarial Integrada empleaba no era solo el clan Yabuki. También existían fuerzas especiales bajo el control directo de las autoridades militares de las que Galaxy se enorgullecía, y esas organizaciones deberían continuar en secreto luchando ferozmente contra las organizaciones de las demás fundaciones empresariales integradas. Pero, hubo un error en que el escalón superior de la galaxia valoraba bastante bien al clan Yabuki. Una vez que aceptamos un trabajo, no dejaremos que los sentimientos personales se interpongan en nuestro camino. Es por eso que, antes de comenzar nuestro trabajo, vinimos aquí para determinar su lado. Con solo eso, Eishiro se dio cuenta del contenido de la obra que Bujinsai recibiría. Veo, así que Galaxy finalmente ha empezado a trabajar seriamente para deshacerse de la presidenta. Bueno, aún no hemos oído hablar del contenido de la solicitud. Aunque Bujinsai lo dijo cuando fingió ignorancia, probablemente no se equivocó, ya que en ese momento movió expresamente al clan Yabuki. Pero, asumiendo que ese era el caso. Entonces, una luz corrió repentinamente en los ojos de Bujinsai y una feroz sensación de sobrecarga similar a la sed de sangre atacó a Eishiro. Al frío, como si su corazón estuviera atravesado por una brillante espada, Eishiro instintivamente se distanció de Bujinsai, rompiendo por la fuerza el cerco de los Kinoe. Pero, como si lo hubiesen anticipado, los Kinoe extendieron sus brazos, intentando sujetar a Eishiro. Eishiro rompió la postura de uno de ellos al doblar su pierna derecha a su alrededor mientras esquivaba, y luego dio la vuelta por detrás de él, saltando y retorciéndose el cuello. Por otra parte, al mismo tiempo que saltó lejos de ese Kinoe, él condujo en una patada aguda a la parte posterior del cuello de otro Kinoe que vino del lado derecho. Sin embargo, a los otros Kinoes no les importó en absoluto, incluso cuando sus camaradas han sido derribados. Cuando estaba a punto de golpear a otro Kinoe con la daga en la mano, Eishiro quedó atrapado mientras lo golpeaban contra el suelo. ¡Hou! Así que vence a 3 Kinoe solo, ¿eh? Parece que tu taijutsu ha mejorado bastante. Mientras se acariciaba la barbilla, Bujinsai dijo que estaba impresionado. Entonces, los 3 Kinoe, que estaban acostados en el suelo, se levantaron como si nada hubiera pasado y silenciosamente se quedaron al lado de Eishiro. No era como si no sufriera ningún daño. Simplemente no les importó. Con la habilidad de los Kinoe, que Eishiro conocía, y más aún si eran 5, aunque llevaría tiempo, ellos serían capaces de dominarlo con tantos métodos más seguros como quisieran. Pero, el clan Yabuki no lo haría. Esto se debía a que daban la máxima prioridad al logro rápido y seguro de sus objetivos, independientemente de la situación. Y Eishiro odiaba tanto pensar en su clan desde el fondo de su corazón. Escucha bien, estúpido hijo. Sé que le tiene mucho cariño hacia la presidenta de Seidokan. Pero, no hagas cosas innecesarias. Esta es una advertencia como padre. Bueno, gracias por eso. Mientras estaba presionado en el suelo con un poder que le rompería el brazo, Eishiro solo movió su cara y miró a Bujinsai. Cuando miró fijamente a los árboles de los alrededores, pudo confirmar que los talismanes con símbolos complejos dibujados en ellos estaban pegados a los árboles. Era una barrera para proteger a la gente. Parece que yo tampoco puedo esperar un corte de agua, ¿eh? Cuán cuidadosos son. Eishiro relajó su cuerpo mientras se daba por vencido. Más resistencia era inútil. Puedo verme así, pero valoro tu talento como tal. Sería lamentable perderte en un lugar así. ¿Me entiendes? Como tal, G.
Bujinsai dijo eso, pero Ishiro sabía demasiado bien que, si hacía algo que se interponía en él camino de esta misión, Bujinsai le cortaría el cuello sin dudarlo. Entonces, tu respuesta. Acha. Viendo una vez más la luz que corría en los ojos de Bujinsai, Ishiro exhaló profundamente. Ciertamente le tengo mucho cariño hacia la presidenta. Pero, después de todo, valoro mi vida aún más, esa es una buena actitud mental. En ese momento, el poder que inmovilizaba a Ishiro desapareció repentinamente. Cuando Ishiro se levantó y tocó sus ropas para sacudirlas, las figuras de los Kinoe y Bujinsai no se veían por ningún lado. El sol de la tarde ya casi se ha puesto y un atardecer desolado cubría el bosque de árboles. TCH. Mientras Ishiro chasqueaba la lengua para escupir su irritación dentro de esa muy tenue luz, sacó su terminal portátil después de haber dudado un rato. Sin embargo, mantendré al menos mi sentido del deber, honor, padre. Cuando Ishiro murmuró así, puso su terminal portátil en comunicación de voz y llamó al número de Claudia. Igual a cambio de escena igual a. Fiu. Hayato, que volvió del baño mientras se secaba el pelo mojado, se sentó en la cama y sin querer suspiró. ¿Qué había dentro de su cabeza? La confesión de Saya. A Hayato también le gustaba Saya y también sabía que Saya albergaba buena voluntad hacia él. Pero, él pensó que era solo algo que se extendía a una relación familiar y no algo más allá de eso. No, podría haber querido pensar solo en eso. Murmuró así mientras estaba acostado boca arriba en la cama. Ishiro no estaba en la habitación, porque ahora ya no había clase durante el periodo de la festa, se podría decir que era como siempre, así que era solo el momento adecuado para que Hayato ponga sus pensamientos juntos. Pasan tiempo siempre juntos casi todos los días cuando eran niños, e incluso después de haberse reunido así, Saya no ha cambiado en absoluto. Hayato se alegró de ello. Hablando francamente, si se le hubiera preguntado una respuesta en ese lugar, Hayato habría estado perdido por una respuesta. Actualmente, Hayato tenía un deseo que debe tener por todos los medios concedidos. Haruka, que sigue durmiendo en el cuarto de enfermedad de un hospital, despierta. Eso fue lo que ocupó la parte más importante del corazón y mente de Hayato, y si los sentimientos de Saya eran serios, entonces más razón para no poder darle una respuesta en su estado real. Más bien, precisamente porque Saya también lo sabía, dijo que él podía dar una respuesta en cualquier momento. Bueno, supongo que por ahora solo puedo asumir sus palabras. Después de ponerlo todo en orden, debe enfrentarla y darle una respuesta apropiada. Por eso, primero debe pensar en ganar su próximo partido. Muy bien. Mientras Hayato se encendía al darse palmadas en las mejillas, recibió una llamada de su terminal portátil que tiró a la cama. ¿Quién podría ser en este momento? Era un periodo de tiempo en el que se podía decir que ya era medianoche. Cuando abrió una ventana espacial, proyectó que estaba Claudia. Buenas noches, Hayato. Siento llamarte a estas horas, pero, ¿me permites un poco de tu tiempo? Sí, no me importa, pero, es un asunto urgente. Mañana por la mañana, se programó una reunión de estrategia con todos los miembros del equipo Enfield reunidos. A menos que se trate de un asunto muy urgente, no debería haber ningún problema si ella lo denunciara en ese momento. Sí, es un asunto muy urgente, Claudia tenía una expresión inusualmente seria sin su habitual sonrisa. Lo tengo. Entonces, ¿qué es? Sí, de hecho, es cierto que Hayato fue confesado por Sasamiya-san. Bufu. A estas palabras que vinieron volando de una dirección que no esperaba, Hayato sin querer voló. Espera un minuto. ¿Cómo sabes qué? Bueno, después de todo, soy el presidente del consejo estudiantil. Eso no puede ser considerada una razón, ¿verdad? No importa cuán bien informada esté Claudia, como se esperaba que fuera, tenía un oído demasiado rápido. Dejando a un lado esos pequeños detalles, estoy extremadamente preocupado por el tipo de respuesta que me diste. Creo que no tengo la obligación de responderte. Después de todo, se negó, ya que era un asunto privado. Sí, creo que tienes razón. Pero estamos en el medio del GRYPS, que es una batalla de equipo, ¿verdad? Si un problema ocurriera en nuestro trabajo en equipo, sería motivo de preocupación después de todo. Después de que se lo dijeron, fue difícil refutar. Como representante del equipo, debería preguntar tentativamente. ¿Eso es solo un recurso? No. Aunque Hayato levemente miró a Claudia, no le sirvió de nada esconderlo ahora, como ella lo sabía hasta ahora. Aún no he contestado. Saya me dijo que puedo responder en cualquier momento. ¿Y qué? Creo que será después de que todo esto termine. Es eso, así que, entonces, inesperadamente Claudia solo asintió tranquilamente y no dijo nada más. Sasamiya-san, es realmente increíble,
En vez de eso, se expresaba como si hablara consigo misma. Claudia. De repente, Hayato sintió una sensación de incongruencia ante tal Claudia. No podía expresarlo con palabras claras, pero era una sensación de incongruencia como si recordara la inquietud. Entiendo, Hayato. Gracias por haber respondido con honestidad. Sin embargo, antes de que él pudiera decirlo, Claudia lo dijo con su habitual sonrisa. Y terminó la charla. Bueno entonces, hasta mañana. Ah, sí. Nos vemos entonces. La ventana del espacio se oscureció y el silencio volvió a la habitación. Bueno, supongo que debería preguntar por eso mañana. Aunque el extraño malestar le seguía molestando, no tenía sentido seguir pensando en ello ahora. Mientras miraba fijamente al exterior de la ventana, el cielo, que estaba tan fino hasta la noche, estaba cubierto de nubes que ni las estrellas ni la luna podían verse en absoluto. Lo que me recuerda, se pronosticó que llovería mañana. Esperando que no fuera muy fuerte, Hayato cerró tranquilamente la cortina.